Se llama relación ventilación-perfusión a la relación entre la ventilación alveolar y el flujo circulatorio pulmonar por minuto. Esta relación puede estar aumentada cuando el alveolo funciona normalmente, pero, por algún motivo, no hay un flujo adecuado de sangre. En esta circunstancia no hay intercambio gaseoso y el aire contenido en el alveolo no es aprovechado en la oxigenación de la sangre circulante. En el extremo opuesto, la relación ventilación-perfusión puede estar disminuida si partimos de una circulación pulmonar normal, pero con alveolos obstruidos o colapsados. En estas circunstancias, la sangre alcanza perfectamente esos alveolos que carecen de ventilación y en los cuales no puede realizarse ningún intercambio respiratorio. La relación ventilación-perfusión idónea, en un pulmón y en condiciones normales, se alcanza a una altura media de este, más concretamente a la altura del corazón. Por encima, en dirección al vértice pulmonar, tendríamos alveolos muy ventilados y poco perfundidos. Y cuando nos acercamos a la base pulmonar, sucede justo lo contrario, alveolos muy perfundidos y poco ventilados. Si la ventilación en un alveolo disminuye con respecto a su perfusión, la presión de oxígeno del mismo cae porque recibe menos oxígeno, y la presión de dióxido de carbono, por el contrario, se eleva, debido a que expira menos dióxido de carbono. En caso contrario, si la perfusión se reduce con respecto a la ventilación, la presión de dióxido de carbono se desploma porque llega menos dióxido de carbono, y al contrario, la presión de oxígeno se eleva a causa de la entrada disminuida de oxígeno en la sangre. Debido a su distensibilidad, las venas pulmonares constituyen un reservorio sanguíneo importante. Cuando una persona normal se acuesta, el volumen sanguíneo pulmonar aumenta hasta 400 mililitros. Si ésta se pone de pie, dicha sangre se descarga a la circulación general. Dicho cambio es la causa del descenso en la capacidad vital en la posición supina y explica la dificultad respiratoria en la insuficiencia cardíaca. El flujo sanguíneo pulmonar se modifica por factores activos y pasivos. Entre los factores pasivos podemos mencionar el reclutamiento y distensión vascular, el volumen pulmonar y la distribución regional del flujo, mientras que en los factores activos se encuentran los factores neurales, factores humorales derivados del endotelio vascular y la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Los factores pasivos, como el gasto cardíaco y las fuerzas gravitacionales, también tienen efectos importantes en el flujo sanguíneo pulmonar. Los ajustes locales de perfusión a ventilación dependen de los efectos del oxígeno o la falta del mismo. Con el ejercicio, el gasto cardíaco se incrementa y la presión arterial pulmonar se eleva de manera proporcional, con poca o ninguna vasodilatación. Más glóbulos rojos pasan por los pulmones sin reducción alguna en la saturación de oxígeno de la hemoglobina, que contienen, por consiguiente, la cantidad total de oxígeno aportada a la circulación general aumentada. Los capilares se dilatan y se reclutan capilares que antes tenían poca perfusión para que transporten sangre. El efecto es un aumento marcado en el flujo sanguíneo pulmonar, con pocas alteraciones, si acaso las hay, en las señales autonómicas a los vasos pulmonares. Cuando se obstruye un bronquio o un bronquiolo, aparece hipoxia en los alveolos hipoventilados distales a la obstrucción. Parece que la deficiencia de oxígeno actúa de manera directa sobre el músculo liso vascular en el área para generar constricción, lo cual desvía la sangre lejos del área hipóxica. La acumulación de dióxido de carbono causa decremento del pH en la región y el descenso del pH también origina vasoconstricción pulmonar, a diferencia de la vasodilatación que causa en otros tejidos. Por el contrario, la reducción del flujo sanguíneo en una región pulmonar disminuye la presión de dióxido de carbono del área y esto induce constricción de los bronquios que llegan a ella, lo cual desvía la ventilación lejos de la zona con hipoperfusión. Asimismo, la hipoxia sistémica genera constricción de las arteriolas pulmonares, con aumento subsiguiente de la presión arterial pulmonar.